Claro, está bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Tenemos al doctor Alejandro Aguilar Novelo. Bueno, el doctor es un nombre cariñoso que le da la Sociedad de Panamá porque él es el cronista de Panamá. En la República Mexicana todavía tenemos a estos personajes maravillosos, mágicos, impresionantes, que son los cronistas de cada pueblo. Y eso es impresionante porque juntos hacen la historia, escriben la historia de esta nación, gracias a que se abocan a su pueblo principalmente y conocen las raíces de la historia y todo lo que ha ido sucediendo y pueden entrevistar cercanamente a personajes que todavía tienen memoria porque fueron testigos de lo que vivieron sus tatarabuelos, sus bisabuelos. Entonces se van aproximando cada vez más al pasado con entre libros y personas que todavía están vivas y dan testimonio. Así que Alejandro Aguilar Novelo, es un honor para mí entrevistarte. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Sí, Ya, claro. gracias. Gracias por aceptar esta entrevista, Alejandro. Tú estás en Panamá, Yucatán. Más o menos explícanos en qué parte de Yucatán se ubica Panamá. Pertenece al municipio de... Sí, sí, en Panamá, Yucatán, nos encontramos a 160 kilómetros de la capital yucateca de Mérida hacia el oriente y estamos a 33 kilómetros de la costa de San Felipe, Yucatán, y como unos 55 kilómetros de las Coloradas, de Hartos. Prácticamente estamos en un lugar privilegiado, lejos de la capital, pero estamos tranquilitos también de la ciudad. Un pueblo que dependemos económicamente de alguna forma también de, pues, de Tizimín, porque siempre nosotros del pueblo salimos para comprar para allá, súper, que Panamá es un pueblito de unos 5,200 habitantes aproximadamente, pero pues no deja de ser muy bonito, pequeño, pero es muy bonito. Y la cabecera municipal de Tizimín, ¿cuántos habitantes tiene? Tizimín aproximadamente tendrá como unos 50,000 aproximadamente, lo que es la cabeza de Tizimín. Y más o menos tendrá, que será como unos 80 aproximadamente, contando hasta sus comisarías, son 86 comisarías las que tiene. Y hay pueblos que tienen sus 2,000, 3,000 habitantes, como Popolná, por ejemplo, tiene arriba como unos 5,000 habitantes, es una comisaría grande. Prácticamente para ser comisaría es algo grande, pero pues no puede ser municipio hasta que supere los 8,000 habitantes. Ahora, con mucho orgullo hay que decir que en esa zona todavía se habla maya y es un gran número de pobladores de Tizimín, de todas las comunidades que integran el Gran Tizimín, que hablan maya. Algunas personas hoy se preguntan, ¿en qué acabó el pueblo maya? Pues es que nunca acabó. El pueblo maya sigue con su cosmovisión y su cultura y de esto, pues tú eres testigo y además escritor. Tú narras las historias de Yucatán, especialmente de esta parte de Tizimín, que es Panamá, pero compartes con los otros cronistas sus descubrimientos, ¿no? Se comparten entre sí y van completando la historia. Entonces, primero voy a presentar en pantalla un pedacito del video. ¿Por qué te dieron este premio en Quintana Roo? Cuéntame, ¿recientemente recibiste este premio? Esta me da, lo que pasa es que pertenezco a un sindicato independiente de trabajadores de la educación. La verdad me agarraron en sorpresa. Uno de los delegados propuso, porque en momentos antes había un poeta que narró en ese momento y presentó uno de sus libros ante los maestros, fuimos convocados y pues la verdad me sorprendió que me dieran una medalla eh, muy significativa sobre todo, ¿no? Y la verdad sí, muy contento, aunque el trabajo todavía no voy dando a conocer tan a fondo en lo de Quintana Roo, pero ya los colegas van notando esa diferencia, ¿no? Que no solamente soy profesor en el aula, sino que fuera del aula, pues dejamos un poquito de huella. Siempre platico aquí con la familia de que no basta solamente con ser profesor en el aula, sino que hay que hacer algo más fuera de ella, marcar esa diferencia. Y
pues claro, dejarle algo también nuestro legado a nuestro pueblo a cambio de, pues de manera altruista. Y eso es lo que nosotros, bueno, en mi caso, trato de contagiar a los demás colegas. Hay quienes decía, si te gusta la poesía, compártelo, haz un libro. Muchos que hacer un libro es un negocio, pero todos sabemos que no. Simplemente lo que nos interesa es dar a conocer, en mi caso, pues dar a conocer la historia del pueblo y del terruño prácticamente, como dice el área de Tizimín, no solamente de Panamá, tratamos de dejar ese impacto. Entonces, ¿has publicado cuántos libros? Ya van dos históricos, ¿no? O uno sobre historia. Sí, son dos libros que he publicado. Uno es el de Panamá ayer y hoy, que habla de la historia de Panamá desde sus inicios. Podemos decir que es el primer libro, podemos decir de esa manera, en forma. Aquí lo traigo. A ver, Este muéstrame. fue publicado en 2015, fue publicado. Y pues aquí narra la historia de Panamá en sí. Ya el segundo libro, pues ese nos narra, trato de rescatar ya un poquito más el trabajo de la crónica. En este primer libro sobre la historia, ya como historiador, y ya en el segundo un poquito más rescatando leyendas, cuentos y Permíteme, anécdotas. Y esto, permíteme que se nos metió aquí un audio de videos anteriores. Ya, adelante, perdón. Entonces, este segundo libro ya es más de crónica. ¿Consideras que es más de literatura o más que histórico o combinas ya la crónica, pero no haces novelas, sino que va directo contando historias? sí, sí, ya en el segundo hablo sobre las leyendas, cuentos y anécdotas. Ese es el otro, se llama De Boca en Boca. Y precisamente el nombre de Boca en Boca viene porque, pues, rescato es precisamente que se transmite de una generación a otra. Y aquí voy, rescato información a lo mejor del siglo XIX, del siglo XVII, pero también rescato información actual de la vida moderna, a lo mejor de 1970, algunas crónicas chuscas, como que dan también al lector algo que se divierta, pero que fueron reales, ¿no? No invento, encontramos personas reales, lo que contaban nuestros abuelos, lo que me contaba papá, alguna persona, alguna población, y encuentro los nacimientos o de defunción, que también hubieron casos tristes, y aquí encuentro que sí, por verídicas historias. Trato de constatarlo siempre con la cuestión documental y lo que cuentan los antiguos, en ese caso por eso se llama boca en boca. Y aquí vemos, por ejemplo, lo que es la portada, vemos a un indígena, que es el maya, y la vírgula, que es el diálogo, que es lo que prácticamente penetra en nosotros, no solamente en nuestra mente, en nuestro corazón, todo lo que nos transmiten las personas antiguas. Ahí hay que ser respetuosos de esa parte, lo que nos cuentan nuestros antepasados. Ahora, tú eres profesor de primaria, pero también eres cronista de Panamá, eres historiador y al mismo tiempo escritor, ya estás publicando libros. Eh, Porque antes eran esas pequeñas crónicas publicadas a nivel del pueblo, pero ahora ya se puede tener acceso a estos libros a través de las librerías en Yucatán. ¿Qué significa esto para ti siendo descendiente de españoles e indígenas? ¿Un mestizaje o te tocó ser de estos grupos españoles que se conservaron en pura línea española y muy recientemente comenzaron a ya unirse entre pueblos indígenas y de ascendencia española? Cuéntanos ese fenómeno porque ahora hay mucha duda respecto de la multiculturalidad en naciones como México y otras de América Latina. No se cree que todavía hay pueblos originarios puros, con toda su cosmovisión y con todas sus costumbres. No se cree que eso existe. Tampoco se cree que el mestizaje apenas está madurando, apenas se acepta y madura de ambas partes. O sea, es complicado. Veo por un lado a nivel Latinoamérica un nuevo movimiento que busca hablar de Hispanoamérica y destacar mucho lo hispano,
pero veo por otro lado a nivel Latinoamérica un movimiento latinoamericano en el que emergen las múltiples culturas indígenas y no sé cuál podría ser el proceso de integración de ambos movimientos para aceptar verdaderamente el mestizaje. Platícanos desde tu experiencia, ¿cómo ves estos dos fenómenos en la realidad y si podrían llegar por fin a asumir el mestizaje como algo muy rico, que no niega ninguna parte de las culturas? Sí, prácticamente el mestizaje es un fenómeno pues actual. Muchas personas desafortunadamente se consideran descendientes directos españoles. Digo A ver, desafortunadamente porque conozco su Alejandro, historia. quiero que te escuchen muy bien y como que tu voz tiembla un poquito, hay reverberancia por la señal de internet. Voy a apagar mi cámara para ver si eso ayuda un poquito y tú sigue hablando, dando respuesta a esta pregunta, por favor. Sí, claro. Sí, en cuanto a lo del fenómeno del mestizaje, comentar que quienes se sienten orgullosos como de línea directa de españoles, pero pues aquí lo importante es conocer nuestra historia. En mi caso, me di a la tarea con mis inicios de la investigación, ya tengo que conocer mis raíces para poder hablar de la historia. ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu abuelo? ¿Quién es tu bisabuelo? ¿De dónde descienden? Al carecer de fundamentos, pues prácticamente yo estaría fallando. Primero tenemos que conocer nuestra casa, nuestra familia. El caso, por ejemplo, lo que marcó mucho aquí en la península de Yucatán, hablo de la península por los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, fue lo de la llamada guerra de castas. Prácticamente mi familia, tanto de la línea paterna como materna, sí fueron de aquellos españoles que huyeron de Valladolid en 1848, cuando la guerra de castas. Unos se van para Río Lagatos, otros se van para Campeche, y por alguna razón por ahí, entre ellos iban pasando entre primos, trataban de mantener, según ellos, esa pureza. Pero ya se encuentran luego aquí en Panamá, y aquí estoy presente. Sin embargo, como cronista, como historiador, trato de ser lo más objetivo posible. Trato de narrar la historia desde una óptica imparcial y trato siempre de darle a lo indígena como debe de ser. Y en mi caso, pues también tuve la oportunidad de hacerme el estudio, el examen del ADN y podemos encontrar entonces que en mi caso hay un 10% de indígena. O sea, yo puedo, mis apellidos marcan que soy español, pero me dice que tengo parte de indígena y por qué no, también tenemos parte de afrodescendiente. En mi caso también un porcentaje de afro y todos tenemos ese porcentaje, importar el color de nuestra piel, tenemos esa amalgama de culturas, como dijo hace un momento, de multicultural en todos los sentidos. Y esto lo vemos siempre en los ritmos, en la música, lo vemos también en el arte. Aquí va representado todo y prácticamente no podemos decir que somos puros de una cultura o de linaje. Nosotros somos una mezcla, como bien dijo hace un momento, somos mestizos y como dije también hace un momento, también dependemos muchos de los afros. Esta cuestión también de los invisibilizados, la cuestión de los afros, aquellos, decimos nosotros los negros, ¿no? Pero vamos a decirlo de esa manera como debe ser, los afrodescendientes, que muchas veces no se muestran o dicen, no, ¿te consideras afro? Muchos dicen que no. ¿Por qué? Porque no tienen la piel oscura o no son pardos, pero no importa, nosotros tenemos en nuestra sangre esa multiculturalidad, tanto de español, tanto de indígena, sea maya o toda el área mesoamericana, como también de los afros. Y aquí, por ejemplo, cerca de Panamá, en el área de Tizimín, se encontraba, por ejemplo, una colonia de afrodescendientes que emigraron de Haití hacia un poblado cerca de un lugar que se llama Chonotaque, cerca también de las Coloradas, cerca de Emal, cerca de la playa prácticamente, y ahí hubo una colonia de afros también. Luego, posteriormente, cabe destacar que estos afros eran libres, y en mi caso, por ejemplo, narro esta parte porque está muy relacionado. Aquí hay un pueblo cercano de Panamá, la comisaría que es Loche, por ejemplo, o Loche como lo conocemos. Ahí también hay personas de piel oscura. Prácticamente vemos también ese,
esa mezcla de sangre, podemos decir. No hay pureza o como decían algunos en algún libro que he leído por allá, ese blanqueamiento de sangre. No, es que no puedo descender ni de los musulmanes ni de los afros. Pues tenemos que entender y tenemos que aceptar que nuestra sangre está mezclada. Ahora sí que lo primero es eso, aceptar y tenemos que darlo a conocer. Y, Eso ¿por qué no? me Tenemos encanta que que lo digas, pero la experiencia de Yucatán es súper especial en eso. Tienen una madurez sociológica, una madurez respecto de lo que es la condición humana, la antropología filosófica, que en Yucatán, a diferencia de otros lugares, los 100% o casi 100% indígenas, con los casi 100% españoles, con los casi 100% descendientes de afrodescendientes, todos se quieren mucho. Y Yucatán es un ejemplo de eso, donde han podido convivir las distintas culturas y además donarse sus riquezas mutuamente. Tanto los mayas han tomado lo favorable de los españoles y también hay muchos descendientes de libaneses, árabes, ¿no? Entonces han tomado lo que, sobre todo en la gastronomía y en el vestido y en el estilo de vida, algunos detalles, pero su cosmovisión sigue siendo la misma, aunque han asumido la religión católica muy bien ahora, ¿no? Como que veo que Mérida, gracias a la guerra de castas, que fue horrible, horrible, se dieron cuenta todos los grupos que habían sufrido mucho y lograron una integración muy saludable, de mucho respeto y cariño y admiración. ¿Cómo lo lograron? Cuéntanos esa parte para que demos testimonio desde Yucatán a toda América Latina de que sí se puede convivir con las distintas culturas sin imposiciones mutuas. sí, esa madurez sociológica, podemos decir que apenas se va madurando también. Es algo muy difícil porque aquellos afrodescendientes todavía se les llaman negros. A ver si no nos censuran también por, la, por las redes sociales y por la web. Pero aquí la situación es que todavía existe eso. Cuando una persona es afrodescendiente le dicen negro. De cariño, a veces entre la familia. Yo, por ejemplo, tengo un tío que le dicen el negro Aguilar. Pero ese viene el cariño, ¿no? Pero esa madurez apenas se va entendiendo, como repetí hace un momento. ¿Por qué? Porque las grandes ciudades, o mejor dicho, las ciudades como Mérida, en la época de la Guerra de Castas, hablando del siglo XIX, lo que es Mérida, Campeche, Valladolid, eran las villas o eran las ciudades habitadas por españoles. Y apenas ellos no lograban concebir que vivieran indígenas. Y si vivieran indígenas allí, tenía que ser las afueras. Pero esa mezcla ya apenas, ya se va aceptando y eso es bueno, como dice, ya va existiendo, aunque fue muy doloroso ese episodio de la guerra de castas, pero apenas se va aceptando. Apenas en el siglo XXI se va entendiendo esa parte de que tenemos que convivir, de que todos somos hijos de Dios, tenemos que entender también esa parte. Y aquí en Panamá, por ejemplo, se vivió un episodio algo feo también, podemos decir feo, porque se van formando sociedades, algo llamado de esa manera, unas ciertas sociedades que solamente podían participar los que vivían en el centro del poblado. Estas sociedades existieron mayormente aquí en el oriente y en la capital yucateca. Por ejemplo, en el caso de Suquilá, Panabá, en Espita, existieron estas llamadas sociedades en las que solamente se podían reunir aquellos, como vuelvo a repetir, los que tenían esos apellidos de renombre, apellidos españoles, pero tuvo que surgir ciertas desgracias, ciertas situaciones en el que ya se va mezclando. Por ejemplo, en mi caso, que yo me apellido Aguilar Novelo, no nos podíamos mezclar. Tal parece que nuestros abuelos decían que no podíamos casarnos o no podíamos llevarnos, vamos a decirlo así, con personas que tengan apellidos indígenas. Y no, la cuestión aquí es que nosotros tenemos que aceptar todo esto. Por ejemplo, mi esposa, ella tiene apellido indígena, ella es Uxandoval, y no, esto no se concebía. Y cuando yo me caso hace un poquito más de 20 años, como que todavía no lograban entender que esto ya se da. Esa mezcla de apellidos, mezcla de sangre. Y en cuanto a la cultura, pues esto también se presenta en el llamado sincretismo religioso, que viene desde la época colonial, pero como que cada uno en su cada cual.
vemos el cristianismo y vemos la cultura maya, pero el sincretismo se va dando sin romper la cuestión de la cultura maya y sin romper también la tradición católica. Y vemos una mezcla y se da de una manera amigable en este momento. Al principio a lo mejor hubieron situaciones difíciles, pero actualmente todo ya se va concibiendo, lo vemos en nuestros rituales, lo vemos en nuestras fiestas religiosas, las fiestas patronales también. Por ejemplo, el baile de la cabeza de cochino, que es una danza que se realiza el día del santo patrono, que es el 29 de junio en el caso de Panamá. En algunos otros lugares, por ejemplo, el baile de las cintas, vemos esa mezcla. Ese tipo de bailables o esas danzas son una mezcla y tienen algo significativo en cuanto a lo maya. Por ejemplo, en el caso del baile de las cintas, esto viene a significar la cuestión de cómo los rayos del sol llegan hacia la tierra y al volverse fértil con la lluvia, pues vemos ahí se produce la cosecha, la cuestión del maíz. Entonces, todo esto del baile de las cintas vemos que es algo significativo. Las vueltas que se dan son 9 vueltas por los nueve dioses del inframundo maya. Y vemos esos números que se van marcando y que la Iglesia Católica también se mezcla con esto, ¿no? Con la cuestión del número 9 o con el número 13, con los Oxlahunticú, que son los 13 dioses, o los Bolonticú, los 9 dioses del inframundo. Vemos esa mezcla y se ha vuelto muy amigable y prácticamente yo soy muy observador en cuanto a los apellidos. Antes aquí en Panamá solamente veías apellidos mayas, son los apellidos mayas, nada más esa familia, puro apellido maya. Apellidos indígenas, españoles, perdón, eran solo apellidos españoles. Y ya vamos a hablar de unos 30, 40 años, como que ya se va dando esa mezcla de apellidos indígenas y españoles. Ya vemos que se va aceptando en esta situación de la multiculturalidad. Hay una madurez, últimamente se ha dado esa madurez social en nuestra comunidad, en nuestro pueblo maya. En Y qué nuestro pueblo bueno que maya. se ha dado, y qué bueno que se ha dado, pero antes de estos 30 o 50 años, yo lo que veía incluso era una armonía en la convivencia. Percibía que los indígenas asumían la debilidad de los españoles para muchas tareas pesadas. Entonces los indígenas como que se compadecían de sus patrones, los veían débiles y el patrón necesitaba de verdad del cobijo y el cariño de las personas que les asistían en las tareas del hogar, en las tareas del campo. Muy, muy interesante ver cómo la patrona, la señora de la casa de origen español, no podía vivir sin la familia de mayas que le asistía en su casa. Pero Así es, además había mucho cariño y se consideraban como una misma familia sin mezclarse, pero vivían en la misma casa, en la misma hacienda y los indígenas asumían que los españoles de plano no iban a sobrevivir sin su ayuda. así es. Muchas de estas personas, como bien comenta, adoptaban, así de manera literal, adoptaban a alguna muchacha, adolescente de origen maya y convivía con las familias en las casas o en el casco de las haciendas o en el caso de las ciudades. Claro, estas muchachas son quienes le llamamos actualmente como nanas. Ellos son los que cuidaban los hijos y prácticamente los respetaban y había esa convivencia. Y actualmente vemos, todavía existe también esta situación. Y muchas veces los patrones, vamos a decirlo así, prestaban o les daban el apellido también a estas personas, convivían con ellos. Lo vemos en los censos de 1930, en los censos del siglo XIX, en donde vemos registrado en las familias de españoles, que de repente encontramos un apellido indígena, una muchacha de apellido indígena, y yo me decía, ¿qué hace este nombre aquí? Y decía entonces, bueno, son personas que ellos adoptaban para que convivan con ellos. A lo mejor quien preparaba la comida, quien eran las amas de casa que le decimos. En aquel entonces le llamaban, se dedicaban a las labores del hogar o les decían de su sexo, decían, ¿no? Porque la mujer dedicada a la casa, el hombre a la milpa. Pero pues así va registrado en los censos, como la mujer se dedicaba a su sexo, decía.
Interesante, interesante. Pero además lo gozaban, porque a cambio de dedicarse a las cosas Claro, de su sexo, que correspondía el hogar, la cocina, el hacer ropa, el hacer hamacas, ¿no? El cobijar a las familias, la mujer lo hacía contenta porque también era una forma de dominación de parte de ella. Ella tenía el control porque de ella dependía que hubiera hamacas, que hubiera cobijas, que hubiera comida, y era una forma, pues, el matriarcado maya se nota también en eso, ¿no? Ahora, pero eso daba orden social. Ahora, la convivencia entre los españoles y los mayas, después de la guerra de castas, que se hizo más suavecita porque se dieron cuenta de los errores de ambos y dieron un salto a la madurez, y con el tiempo, poco a poco, estas dos sociedades que estaban muy separadas ya tienen esta convivencia sana y con respeto y admiración mutua. Esto es lo que me gustaría que acentuaras para que se aprenda que no se puede hablar de una Hispanoamérica porque omite decir, omite reconocer en este término la presencia activa, viva e influyente de los grupos indígenas de toda América Latina. Y como en Yucatán esto es muy evidente, muy notorio, porque ¿qué porcentaje tiene Yucatán de población indígena? Muy alto, ¿no? En todo Yucatán, o si quieres sumar península de Yucatán. sí, prácticamente hay una presencia significativa en cuanto a los indígenas. En el caso de Panamá, en la cabecera, ahí tristemente ya no se habla tanto aquí en la cabecera el maya, y pero los apellidos siguen perdurando. En el caso de comisarías, por ejemplo, como Yalcijón, es un pueblo indígena de descendientes del poblado de Espita, o de comisarías del poblado de Espita, del municipio de Espita, que vienen y se fundan estos poblados como Yalcijón, San Juan del Río. Ahí me tocó trabajar igual como docente, y vemos que ahí sí se maneja todavía, o sí utilizan la lengua materna, la lengua indígena, el maya, pero en Panamá sí se habla, pero no es tanto. Mayormente se da en zonas rurales en donde se habla Pero es la lengua mucho, indígena. es abundante la zona rural, te los encuentras a los mayas Sí, de toda la costa de Yucatán y el Caribe, y te los encuentras también en las pequeños pueblos y ciudades como en Chancenote y los otros pueblos a los que nos acompañaste para hacer los documentales de Apolinar García y García. Y ahí la mayoría de la población en esos pueblos hablaba maya. Ahora, sí. la ropa de las mujeres mayas, el hipil tan precioso, bordado con flores a mano, las hamacas hechas a mano, todo eso nos habla de la presencia maya, aparte de sus bailables, su cocina tradicional, lo que cultivan en la tierra, los árboles frutales, ¿no? Es hermoso, de verdad es hermoso, y sería una pérdida terrible hacer una omisión a su presencia, porque los necesitamos, seguimos siendo muy débiles, ¿no? Y ellos nos enseñan a amar la creación, a cuidar la naturaleza. Exactamente. Los pueblos indígenas, en la zona rural sobre todo, también se vive en los poblados como Panamá, en Chancenote, que es un pueblo, aunque es comisaría, es un pueblo grande. Eh, yo tengo antepasado que viene también de Chancenote, ya buscando mi árbol genealógico. Vemos esos solares mayas, o los patios mayas, que son muy grandes, muy extensos. Hay algunos que miden toda una manzana, que son 100 por 100, 80 por 80 o 50 metros. O sea, son patios grandes. Nosotros le llamamos en Yucatán los solares. Esos solares mayas se mantienen siempre limpios. Toda la parte de abajo muy limpios. Hay árboles, como bien dice, frutales. Vemos allá la naranja dulce, vemos anona. En este tiempo, por ejemplo, en esta zona tropical se cosecha la guanábana. Entonces, en el cayumito que pasó hace unos días cosechamos aquí en la casa, por ejemplo, tenemos árboles frutales. Conservamos esa cuestión también del cuidado de la naturaleza. Al menos en los poblados se mantiene mucho esto, las aves de traspatio para autoconsumo por parte también de la zona maya. Casi no se opta por comprar, porque ellos tienen sus cerditos, tienen sus gallinitas, tienen sus patos, o sea, prácticamente
ellos son autosuficientes en la cuestión. Y por qué no, también en la milpa hay un respeto profundo. Vemos otra vez ese sincretismo religioso de respeto a la naturaleza. Se hacen ciertos rituales también a la naturaleza para que se pueda sembrar y también para que llueva. El chachac, por ejemplo, se solicita a los dioses de la lluvia para que llueva, recordando también al San Isidro Labrador de que para que interceda y también caiga la lluvia que tan merecida se tiene en nuestra tierra y así se pueda obtener buenos frutos. Me Y encanta. también hay el agradecimiento, o sea, prácticamente es muy rica esta cultura de nuestros pueblos, desde el cuidado de nuestro medio ambiente, los solares, la verdad es muy rica en toda esta cuestión. Es precioso y no hay que tenerle miedo porque la Iglesia Católica es madre y comprende el lenguaje de sus hijos porque está en sintonía pues con Dios, ¿no? El Dios que nos presenta a Cristo convive perfectamente con todas las culturas, comprende el lenguaje, la cosmovisión de todas las culturas y no sería prudente ni necesario que hubiera una imposición hispanista, porque no hace falta, es mejor que estos pueblos sigan enseñándonos a vivir en convivencia con la naturaleza, cuidando la naturaleza y que sus deidades, que son más bien una expresión amorosa y romántica con los bienes de la creación, ¿no? Con los astros y con la tierra, es porque consideran que tienen vida, como personalizarlos. Tú que eres escritor, historiador, sabes que esto de personalizar las cosas, a los astros y las cosas, es algo muy humano y muy tierno, muy dulce y no podemos erradicar la dulzura de nuestras expresiones culturales. Así que vivan los pueblos indígenas, la convivencia con todos los extranjeros que llegaron a estas tierras y que seamos un gran pueblo, pero de respeto mutuo. Ya nos queda medio minuto. Despídete, Alejandro. Te agradezco muchísimo. Pues le agradezco también por este tiempo que me da para poder hablar un poquito sobre nuestro terruño, porque nos podemos extender más tiempo. El tiempo es lo que nos hace falta, pero pues, de qué decir también la cuestión de nuestra gastronomía, también es una mezcla de tanto de afros como de indígenas y de españoles también. Hay una mezcla, hay un Bueno, mestizaje en todo. haremos otra entrevista próximamente y me va a encantar que lo hagamos con frecuencia. Te agradezco mucho, Dios Alejandro. mediante, claro. Gracias, Sí, muchas gracias. gracias. Pasen un excelente día. Igualmente, pásenla bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.